buenos días a todos los que están aquí primeramente, gracias que nos acompañan el día de hoy y buenos días a los que están escuchándonos en vivo a través de las redes sociales. Bienvenidos a su iglesia Verso a Verso con Jesús. Yo soy Oscar Maldonado y es un honor estar aquí enfrente predicando, dando el pan de vida, ese pan que dice la palabra de Dios, que la palabra permanece. Todo lo que vemos va a desaparecer, pero la palabra es para siempre. Entonces lo que el Señor nos ha dado en este libro es lo más importante que el hombre puede tener. Ahora, no es que este libro en sí sea algo, sino lo que está diciéndonos este libro acompañado con el Espíritu Santo es lo que cambia la vida, lo que cambia la mente, lo que nos cambia el entorno, nos cambia todo. Nos quiere no solo mejorar tu vida, quiere cambiar tu vida. Entonces le damos gracias al Señor que nos dejó la palabra y vamos a entrar directo a lo que venimos. La semana pasada dimos la introducción de lo que vamos a estar viendo, que es el libro de la primera carta a los Corintios. Lo que quise hacer con eso fue ver cómo la Biblia es un libro que no solamente nos acercamos y a veces pensamos, no, pues es un libro de historias viejas o cosas que han sido escritas hace mucho tiempo, que no tienen actualidad, no nos sirve para nada. Lo que quiero que veamos es que los problemas que había en ese entonces son muchos de los problemas que ahora tenemos. ¿Por qué? Porque así como Dios nunca cambia, el hombre tampoco. La maldad del hombre, al contrario, creo que va creciendo cada vez más. Por eso esperamos la venida del Señor cada vez con más ansias. Pero lo que quería, retomando un poco lo que vimos la semana pasada, cómo esta ciudad de Corinto estaba siendo muy influenciada, o las personas de la iglesia de Corinto estaban siendo influenciadas por todo el entorno. Vimos cómo esta ciudad era una ciudad próspera, una ciudad de mucho comercio, lo cual también traía mucha gente, muchas culturas y muchas personas que tenían su propia religión, como ahora lo vemos. Vemos sobre todo aquí en este país personas de muchos lugares, de México, de Centroamérica, Sudamérica, de Europa. Entonces todo eso mismo, personas tienen un pensamiento, tienen una cultura, tienen a veces hasta su propia religión. Entonces esa influencia la podemos ver aún aquí nosotros. Era lo mismo que esta ciudad estaba pasando. Todas esas influencias estaban queriendo entrar a la iglesia, y tenemos que saber algo. Desde el principio vimos que cuando el hombre quiso escoger qué es lo que está bien y qué está mal, nos desviamos de la verdad. Si dejamos que Dios nos diga esto está bien y esto está mal, es donde vamos a encontrar la verdad. Y dice la palabra que conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Libre de qué? Libre de que tú puedas escoger, ok, si el Señor me dice que esto es pecado porque Él lo dice. Esa es la libertad que tú vas a tener de decir, ¿sabes qué? No. Antes te decían, vamos a tomar, vamos a hacer drogas. No tenías la libertad de decir, ¿sabes qué? No. Íbamos directito. ¿Por qué? Porque es algo que dice, pues ¿qué tiene de malo una cervecita? ¿Qué tiene de malo un cigarro de marihuana? O cualquier cosa que sea lo que estés haciendo. El mundo ahora lo ve como que no big deal. No hay mucho problema en echarte un churro de marihuana, en fin, que ya es legal. Eso nos dice el mundo. Pero ¿qué nos dice el Señor? Y es ahí donde queremos poner una raya de qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, todo eso que estamos viviendo nosotros ahora, esta iglesia de Corintio lo estaba viviendo. Toda esa influencia que quería entrar a la iglesia, lo estamos viviendo ahora y lo están viviendo ellos. Por eso esta carta a los Corintios es muy didáctica. Nos va a ayudar mucho. Son cosas que vivimos todos los días en la iglesia y fuera de la iglesia. Y antes de que se me olvide, como que a nosotros papás casi no nos hacen caso, ¿verdad? Como que el día de las mamás, hasta una semana antes hay anuncios, hay flores, hay globos y todo, y a los papás así como que, sí, hoy es día del padre, feliz día del padre. David, feliz día del padre. Y todos los que están escuchando en vivo también, feliz día del padre. Todos los que son padres, felicidades. Dice la palabra de Dios que herencia de Jehová son los hijos, herencia del Señor son los hijos. Entonces nos los prestaron, no nos los dieron.
Vamos a hacer una oración mientras oramos. Quiero que vayan a la carta, si no están ahí ya, la primera de Corintios, y oficialmente vamos a empezar con el versículo 1 el día de hoy. El mensaje de hoy se llama Los llamados de Dios. Y vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 9. Y todos los que van a empezar a venir aquí con nosotros, y aún los que están viendo en vivo, si tienen la oportunidad de tomar algo con qué escribir y algo con qué marcar su Biblia. Es importante que marquen su Biblia. Vamos a leer estos 9 versículos y oramos, pero quiero que mientras leamos, quiero que marquen 2 palabras. Quiero que marquen llamado o llamar cuando la vean, y quiero que marquen Jesucristo o Cristo. Cada vez que vean esas palabras, subrayenlas. Quiero que vean algo ahí de qué, esta pequeña porción de qué se está tratando. ¿Sí lo encontraste, David? Primera de Corintios, ¿sí? El versículo 1. En el capítulo 1, versículo 1. Ahí luego. Leemos y luego oramos, ¿eh? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yo, Pablo, llamado, subrayenla, a ser apóstol de Jesucristo, subrayenla. Puedes subrayarla si quieres. Oh, tiene, okay. Por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Versículo 2 dice: saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, ahí está otra vez, Cristo Jesús, y llamados a ser santos. Estoy usando la Reina Valera contemporánea para todos los que están también escuchando en vivo. La versión Reina Valera contemporánea, pero tú puedes usar tu Biblia, dice lo mismo, tal vez cambian las palabras, pero el mensaje, lo que dicen sí es lo mismo. Entonces, Reina Valera contemporánea, si tienen un dispositivo electrónico, pues pueden cambiar, es fácil, pueden cambiar la versión y pueden seguir la lectura un poco más fácil. Llamados de Cristo Jesús para ser santos, dice, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, ahí está otro, Señor suyo y nuestro. Versículo 3, que la gracia y la paz de nuestro Padre y el Señor Jesucristo sean con ustedes. 4, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que les ha dado en Cristo Jesús, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, y de tal manera que nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar. Papá, te damos gracias y en el nombre de Jesús venimos acercándonos a ti el día de hoy, Señor, para buscar tu rostro, para buscar tu ayuda, porque sabemos que no podemos ni siquiera entender lo que leemos en tu palabra, sino es tu Espíritu Santo revelándonos a nuestra mente, a nuestro corazón. Y es lo que te pido el día de hoy, Padre, que los que estamos aquí, aún los que están escuchando en las redes sociales, que Padre, que quites toda distracción, que quites todo prejuicio, que quites todo lo que pueda estorbar a tu palabra, para que ésta caiga en un corazón listo para darte la honra y la gloria, para darte ese fruto, Señor, para que tu nombre sea exaltado y siga creciendo tu evangelio, Señor, en el mundo. Te damos gracias, Señor, y yo pongo en tus manos y bendigo a cada uno de los que están aquí y a cada uno de los que están escuchando, Señor, que seas tú hablando el día de hoy. Háblanos, Señor, háblanos a nuestro corazón y a nuestra alma. Toma control de todo, Espíritu Santo, y Señor, te damos gracias y lo ponemos todo bajo el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces ya leímos esto, y si se fijaron cuántas veces dice Cristo o Jesucristo, solamente 9 versículos que leímos, en casi todos, y no es que en 2 es donde no dice, pero siempre está Cristo llamado, Cristo y llamado. Entonces, pero vamos a ver algo. Dice, yo, Pablo, llamado a ser apóstol. ¿Qué significa un apóstol? Creo que esta palabra ya en estos tiempos se ha
¿cómo es la palabra? Ya todo el mundo es apóstol. Todo el mundo, no, pues yo soy el apóstol así, el apóstol acá. Entiendo que en los niveles eclesiásticos yo sé que hay unas iglesias que manejan esto, ¿no? Pues primero eres pastor y luego eres apóstol y así va creciendo. Pero será lo mismo que en este tiempo, porque dice yo, Pablo, llamado a ser apóstol. Es diferente el apostolado. Vamos a ver, porque en el principio sabemos que había 12, ¿verdad? 12 discípulos que tenía el Señor Jesucristo y que Él mismo los llamó apóstoles. Bueno, 12 menos 1, luego se agregó Matías y después Pablo. Pero ¿cuál era su función? ¿Por qué cuando Judas se mató, ellos reemplazaron ese lugar, ¿verdad? Escogieron a Matías. Pero ¿por qué entonces cuando se fueron muriendo poco a poco esos 12 o esos 13 junto con Pablo, por qué no hubo alguien que dijo, oye, sabes que ya se va a morir Pedro, hay que reemplazarlo? ¿Por qué no hubo ese reemplazo? Porque la función que estos apóstoles tenían era especial. El llamado de ellos fue poner los fundamentos de la iglesia, porque acuérdense que aún en el libro de Hechos decía, y la iglesia prosperaba o la iglesia crecía estudiando o bajo los fundamentos que los apóstoles ponían. Lo cual significa que el apostolado, el llamado que estos hombres tenían ya no existe. Ya no hay un apóstol que pueda escribir una carta, ¿no? La carta a la iglesia de Austin, y que esa sea parte de la Biblia. Ya no existe. El canon está cerrado. La función que estos apóstoles tenían ya no existe. Ahora, como les digo, sabemos que hay mucha gente que se dice ser apóstol, pero no con esta misma función. Ahora la palabra apóstol es un enviado, un embajador especial. Dice la palabra de Dios que todos somos embajadores, que todos somos, la gran comisión, dice el Señor, vayan y prediquen el evangelio. No dice vayan apóstoles y pastores prediquen, dice todos, tú crees en mí, has sido bautizado, ve y predica, ve y enseña lo que yo he enseñado. Entonces un apóstol ahora eclesiásticamente se puede llamar así, pero es una función diferente a estos que el Señor mismo llamó. Había requisitos, fíjense, uno de los requisitos para ser apóstol tenía que haber visto a Jesús personalmente y haber estado con él los 3 años de su ministerio. Y todos los 12 que él había escogido cumplían con ese requisito, menos Pablo, de la manera que los otros 12 lo hicieron, porque Pablo, si recuerdan en Hechos capítulo 9, él iba en camino para perseguir a los cristianos y fue cuando se le apareció Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que lo vio. Y ahora dice también en Gálatas que él se fue 3 años. Fíjense, los 3 años que estos 12 primero estuvieron con Cristo, Pablo también lo hizo. 3 años dice la palabra de Dios que se fue para el desierto de Arabia. Y ahí mismo, él mismo dice, es que a mí no me enseñó el evangelio ninguno de los apóstoles, sino Jesucristo mismo. Y eso lo vamos a ver en la carta a los Corintios. Entonces eso es lo que un apóstol significa. Salud. Y luego dice, nos vamos al versículo 2, dice, saludaos a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Se ve como que lo está diciendo 2 veces, pero vamos a ver que son 2 cosas diferentes. Dice, santificados en Cristo. Fíjense, la palabra santo, antes de seguir, porque la palabra santo muchas veces culturalmente la definimos mal. No, pues es que aún lo usamos, no, pues es que Él es un santo. De manera que estás diciendo, no, pues Él es perfecto, Él no comete errores. Y sí, la definición de santo es perfecto y libre de toda culpa. Esa es la definición de santo. Pero ese es nuestro destino eterno. Cuando estemos ante el Señor vamos a ser santos, como si nunca hubiéramos pecado, lo cual tú y yo sabemos que no es cierto. Sabemos que tú y yo peleamos con la carne, peleamos con el pecado todos los días. Entonces cuando dice el Señor que somos llamados a ser santos, es porque ese va a ser nuestro destino celestial. Cuando estemos ahí, sí vamos a ser santos, totalmente fuera de pecado, de culpa, perfectos, dice la palabra. Pero mientras estamos aquí en la tierra,
vamos a ser santificados poco a poco, paso a paso. Vamos para Primera de Juan, capítulo 1, por favor, casi al final de su Biblia. No el Evangelio, sino primera carta de Juan. Esa es nuestro, como somos en este momento de la carne. Primera de Juan, casi al final de su Biblia. Capítulo 1, versículo 8, ahorita lo leemos. Espero, David. Pero ese va a ser nuestro estado eterno, santos. Apartados para Dios. Apartados, sí. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El 10 dice: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es lo que somos ahorita. Lamentablemente seguimos pecando, seguimos fallando, pero dice la palabra de Dios que somos perfeccionados. Aún Filipenses dice Pablo, yo sé, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en nosotros va a ir perfeccionándola poco a poco. Sabemos que el Señor poco a poco nos va corrigiendo, nos va haciendo perfectos, nos va haciendo maduros. Esa es la palabra perfecto. Vamos, obviamente, el punto es cada vez ser más como Cristo. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, ver la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. Entonces ese es nuestro estado aquí, pero nuestro estado eterno va a ser santos, perfectos. Entonces dice, han sido santificados en Cristo, o sea, ya nos apartó Cristo para Él, porque estábamos, dice la palabra de Dios, que estábamos directo, caminito al infierno, porque éramos pecadores, estábamos opuestos, éramos enemigos de Dios. Dice la palabra de Dios, no hay ningún hombre bueno, todos íbamos a ser condenados al infierno. Pero dice, los que han sido santificados en Cristo, los que han sido apartados, y ahora dice, ser llamados santos. Esto es que nosotros nos apartemos del mal, que nosotros tomemos la decisión de apartarnos del mal cada vez. Dice la oración de Jesucristo aún por nosotros en Juan 17, dice, Señor, no te pido que los saques de este mundo, pero sí te pido, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Apártalos del mal. Tu palabra es lo que los va a ir apartando del mal. Y es lo que hablaba ahorita al principio. Cuando nosotros escogemos qué está bien y qué está mal, nosotros vamos a errar, porque estamos siendo influenciados por aún nuestra cultura, nuestra propia mente. Bueno, pues es que no está tan mal. ¿Qué tan mal puede hacer esto? Si nomás estoy viendo una muchacha, o sea, nomás estoy viendo. Pero dice la palabra de Dios que aun cuando tú codicias en tu corazón estás pecando. Entonces, si dejamos que el Señor nos dicte qué está bien y qué está mal, entonces vamos a estar siendo santificados, vamos a estar apartándonos del mal, como dice el Señor. Y luego dice, y fíjense que eso está bien hermoso también, dice, apartados, santificados en Cristo, llamados a ser santos, y dice, no solamente ustedes, sino todos los que en todas partes invocan el nombre de Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Y esto es un sello de qué es lo que te dice, porque dice, saludos a la iglesia de Dios. ¿Qué es el sello que dices tú? Ok, esta iglesia es de Dios. Pónganse a pensar, junto con los que están en todas, invocan el nombre del Señor Jesucristo. Toda iglesia de Dios invoca el nombre del Señor Jesucristo. Aquella iglesia que diga, no, pues sí, nosotros creemos en Dios, nosotros alabamos a Jehová, lo que tú quieras, si no están invocando el nombre, si no están alabando el nombre del Señor Jesucristo, esa iglesia no es iglesia de Dios. Eso es un sello que toda iglesia tiene que tener, y que nosotros cuando vayamos a una iglesia a visitar o lo que sea, o cuando escuchemos alguna prédica, si el nombre de Jesucristo no está siendo invocado, si no está siendo alabado, no es una iglesia de Dios. Eso tiene que ser, es el fundamento de todo, Jesucristo. Fíjense este
un predicador de Inglaterra del siglo XIX. Fíjense lo que dice. Es Carlos Spurgeon se llama. Si bebes veneno con sinceridad, te matará. Si te cortas la garganta con sinceridad, morirás. Si crees sinceramente una mentira, sufrirás las consecuencias. No solo debes ser sincero, sino que debes tener la razón. Porque muchas veces pensamos, no, pues es que yo conozco, por ejemplo en la India, que hay muchos dioses y hay muchas, y decía esta persona, lo vi en la televisión, dice, pues no sé, estas personas son tan sinceros cuando se acercan a su Dios, que yo digo que Dios los perdona, están haciéndolo con todo su corazón. Sabes que, como dice este dicho, y muy bien dicho, puedes ser sincero en lo que tú haces, pero si estás mal, vas a sufrir las consecuencias. Porque la palabra de Dios es lo que te está diciendo. Esto es la verdad, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que creer. Aunque tú creas otra cosa, lo más sincero posible, con todo el corazón, dice, si no tienes la verdad, vas a sufrir las consecuencias. Entonces, eso es. Toda iglesia de Dios invoca el nombre de Jesucristo. Versículo 3 dice, que la gracia y la paz del Señor, nuestro Padre, y del Señor, regresamos a Corintios, perdón, regresamos ya a Corintios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Padre y el Señor Cristo sea con ustedes. El 4. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que les ha dado en Cristo Jesús. Más adelante vamos a ver esto, pero la razón por que Pablo escribe esta carta a los corintios es porque estaban en desorden. Pablo, cuando llegó él a fundar esta iglesia, se quedó ahí un año y medio con ellos, pero él se fue a seguir su campo misionero, a seguir poniendo iglesias. Le llegó una noticia a Pablo de que su iglesia en Corintios, o la iglesia que él había puesto en Corintios, estaba haciendo las cosas desordenadamente, estaban siendo carnales. Pero fíjense cómo les escribe aquí, dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que en Él ha sido dada. Tenemos que aprender a hacer algo nosotros, como cristianos o aún como no cristianos, a ver algo. Tenemos que aprender a ver el edificio y no la construcción. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que todos somos un trabajo, un proceso. Todos estamos siendo moldeados, todos tenemos cosas que el Señor nos está quitando, nos está poniendo. Cuando vemos a alguien y nos enfocamos solamente en sus errores, siempre va a haber quejas, siempre vas a decir, no, pues este brother o esta persona, ¿sabes qué? Me cae mal. Pero fíjense Pablo cómo dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes. Yo sé que están siendo carnales, yo sé que están haciendo las cosas mal, y vamos a ver los pecados que estaba haciendo esta iglesia después, eran pecados fuertes. Pero dice Pablo, yo doy gracias a Dios por ustedes. ¿Por qué? Porque él no estaba viendo cómo el Señor estaba quitando, sino estaba viendo lo que el Señor iba a hacer, el edificio completo antes de la construcción. Y eso nos va a ayudar a nosotros a orar por otra gente que si estás viendo que está batallando con algo, no digas, no, pues no tiene perdón de Dios, no va a hacer nada, sino al contrario. Sabes que esta persona, yo sé que la está moldeando el Señor, le doy gracias a Dios por él. Hay que aprender eso de Pablo. Luego sigue diciendo, porque en él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Como estaba diciendo hace rato en la introducción, esta ciudad veía las riquezas materialmente, porque era una ciudad muy próspera. Aún en la iglesia había problemas de que había personas que eran millonarias o tenían mucho dinero y empezaban a ver a otras personas así como, tú eres de clase baja, tú eres más para abajo que yo. Ellos estaban viendo las riquezas de esa manera. Y Pablo dice, no, miren, todos ustedes, aún los de clase baja como los de clase alta, ya han sido enriquecidos. ¿Con qué? ¿Qué dice ahí el versículo 5? Con todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Las riquezas de este mundo, dice la palabra de Dios, no juntes tus riquezas donde van a corromperse, donde la orina y el óxido las lleva. Dice, pon tus tesoros en el cielo
van a estar ahí. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Todo lo material, todo se va a quedar aquí. Y eso todos lo sabemos, pero muchas veces como que lo olvidamos. Ponemos nuestra mirada en el que quiero tener esto y quiero tener lo otro. Y perdemos de vista lo más importante. A veces pensamos, ahora que es Día del Padre, pensamos que como padre, ok, mi trabajo es proveer para mi familia. Y claro que sí, la palabra dice que si no provees para tu familia eres peor que un incrédulo. Pero no es solamente eso. El papá tiene que proveer para la familia, pero también tiene que ser ese sacerdote del hogar. Tiene que ser aquel que provee del alimento espiritual para su familia. Entonces no nos dejemos engañar por las riquezas de este mundo que dicen, es que el hombre vale por lo que tiene. El hombre vale por lo que es. Porque a veces aún medimos nuestra hombría. El hombre siempre allá afuera en el mundo es medido qué tanto tienes, qué tantas mujeres tienes y qué tan macho eres, ¿verdad? O sea, y macho estoy diciendo de que, bueno, es que aquí en la casa yo mando y mi vieja hace lo que yo digo y mis hijos también. Espérame, ¿estás seguro que así se mide la hombría? ¿Estás seguro que eso es ser hombre? ¿O será que estamos siendo influenciados por el mundo que nos dice, es que eso es un hombre, el que maltrata a su vieja y le da unas cachetadas cuando... No, ¿verdad? ¿Qué es ser hombre? El Señor nos dice, ¿cuál es tu riqueza? ¿Tu riqueza está en lo material o tu riqueza está en el conocimiento del Señor, en lo que la palabra, en la revelación de la palabra a nuestra vida? Nos vamos al versículo 7, dice, de tal manera que nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta era una iglesia llena de dones espirituales. Pero vamos a ver, y esto quiero que lo notemos muy bien, porque pensamos muchas veces, en esta iglesia había carnalidad, estaban siendo bien carnales, pero estaban los dones espirituales, y muchas veces pensamos, tenemos la idea de que cuando vemos el fluir del Espíritu, decimos, es que esta persona es bien espiritual, ya me imagino, ha de ayunar todos los días, ha de orar 5 o 6 veces al día. Y no estoy diciendo que eso está mal, lo que estoy diciendo es que no, los dones espirituales, la manifestación de los dones espirituales, no tiene nada que ver con la espiritualidad del hombre o de la persona o de la iglesia, sino tiene que ver la gracia de Dios. Estamos recibiendo la gracia de Dios, ese regalo inmerecido que el Señor nos da. Eso es lo que tiene que ver la espiritualidad de la persona o de la iglesia. Como vemos, esta iglesia era carnal y los dones espirituales estaban fluyendo por todos lados. Entonces tenemos que saber que la gracia, tomar la gracia del Señor, y después de ahí el Señor va haciendo el trabajo en nuestro corazón. El Señor va haciendo el trabajo en cada uno de nosotros. No estoy diciendo que orar y ayunar esté mal, sino que los dones del Espíritu tienen que ver con cómo tomamos nosotros la gracia de Dios. Dice, cuando recibes esa salvación, o la salvación es gracia, dice, eres sellado con el Espíritu Santo y ese sello no se quita. Así es como somos confirmados, porque en el versículo 6 decía que han sido confirmados, ¿verdad? Versículo 8 dice, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor no hace las cosas a medias. Él, si ha empezado ya la obra en alguno de nosotros, dice la palabra de Dios que Él la va a llevar a perfección. Nuestro Señor no es mediocre, así como nosotros a veces comenzamos algo, empezamos a arreglar nuestro carro y como que ya me dio flojera y lo dejas a media. O en la casa, ¿cuántas veces no hemos ido a alguna casa, y aún la de nosotros, donde está una persiana ahí rota y como que le pones tape y luego la arreglo, luego la voy a arreglar bien, pero esta nomás es por ahorita, y ahí se queda por años. Nosotros somos mediocres, ¿verdad? A veces dejamos las cosas a medias, pero nuestro Señor no es así. Nuestro Señor comenzó en nosotros una buena obra y Él la va a terminar, Él la va a llevar a término, eso que quiere el Señor, ver a Jesucristo en nosotros, Él lo va a hacer. Amén. Porque Él es perfecto y Él no es como nosotros. Y el último versículo, ya para terminar, y aquí es donde quiero que enfoquemos bien lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy.
Fíjense, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él nunca falla, dice, fiel es Dios. Él nunca falla, nunca nos miente, siempre es fiel. Amén. El Señor no se equivoca, el Señor no falla. Todas las demás palabras que subrayamos que decían llamado, eran diferentes a esta. Donde decía llamado, antes de este versículo, todo se trata de mandamiento, que el Señor nos manda a cumplir nuestra función en la iglesia. ¿Cuál es tu función en la iglesia? El Señor nos manda a ser santos, nos manda a que nos apartemos del mal. Pero esta palabra llamado no es un mandamiento, es una invitación. Quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y no solamente es una invitación, pero la raíz de esta palabra en el lenguaje original habla de una invitación, pero por tu nombre. Haz de cuenta que cuando te invitan a una fiesta te llega una invitación y trae tu nombre, ¿no? Trae tu nombre en el sobrecito, familia tal, o tú, Oscar, Alma, como sea, te invito a esta fiesta. Esta invitación es personal. Cada uno de ustedes tiene una invitación a tener comunión con Jesucristo. Cada uno. Ahora, pónganse a pensar en esto. O sea, Jesús, el Señor, el creador de todo lo que vemos, nos está mandando una invitación que dice, quiero pasar tiempo contigo, quiero platicar contigo. Muchas veces ni uno mismo se soporta. Así como cuando andas de mal humor, dices, ¿no has dicho alguna vez, ni yo mismo me soporto el día de hoy? A veces ni uno mismo quiere pasar tiempo con uno mismo. Pero el Señor sí. Y eso es lo más increíble, que a pesar de cómo somos, el Señor dice, yo quiero pasar tiempo contigo. Y fíjense, ahora que es Día del Padre, ¿qué es ser un buen padre? Como les decía, no solamente proveer, sino pasar tiempo con tus hijos. El Señor es, si nosotros somos buenos siendo malos, dice la palabra de Dios, sabemos darle algo bueno a nuestros hijos de comer, zapatos, ropa. Y eso que somos malos. El Padre, Dios, es un Padre perfecto. Y quiere pasar tiempo contigo y conmigo. Él quiere que pasemos tiempo con Él. Ahora, hay un pequeño problema. Ese problema es de que somos pecadores, de que hay algo que no nos deja. Dice la palabra de Dios que lo que Dios desea, lo que el Padre desea es que todos sean salvos, que todos lleguen al arrepentimiento y que pasemos a las personas que el Señor ha creado, quiere que estén con Él. Pero hay un problema que nos separa, que no nos deja estar con Él, y es el pecado. Y Él sabía esto, desde un principio sabía, desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, que Él proveyó un antídoto, una vacuna. Él proveyó la respuesta de eso que nos separa del Señor. Jesucristo. Jesucristo mismo, el Señor mismo nos dio la solución de lo que nos separaba, del pecado. Él nos dio a Jesucristo y nos invita el Señor a Él el día de hoy. Nos invita a que pasemos tiempo con Él. ¿Qué estamos haciendo que nos está separando? El Señor nos ha llamado a buscar, a encontrar nuestra función en el cuerpo. Porque el Señor, si tú ya eres salvo, el Señor ya te salvó, ya eres santificado, ya eres apartado, ya estás sellado. Esa es la palabra que nos sella con el Espíritu Santo. Si ya somos sellados, ahora nos manda, busca tu función en el cuerpo, porque no nos llamó. Quiero que todos los que están escuchando ahorita en vivo, los que estamos aquí, el Señor no nos llamó solamente para ir a la iglesia el domingo y vivir como se nos da la gana los otros 6 días de la semana. Jesucristo no vino a morir para eso. Jesucristo vino a morir para darnos no solamente una vida mejor, pero una vida llena de gozo. Y además nos prometió Él, va a haber problemas, va a haber tribulación. No estoy diciendo que si eres cristiano, wow, ya vas a caminar sobre rosas, no va a haber problemas, siempre vas a tener. No, dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí.
Dice la palabra de Dios que todos los que aman a Dios, todo obra para bien. Muchas veces tenemos problemas y grandes y dices tú, o sea, Señor, ¿dónde está aquí? ¿Qué voy a sacar yo de bueno con esto? Pero es ahí donde entra nuestra fe, es ahí donde entra nuestra confianza en Él y nuestro llamado. Dice el Señor, busca tu función en el cuerpo, busca cuál es tu función. Muchas veces esos problemas por los cuales pasamos es porque el Señor quiere que, así como tú, por ejemplo, un alcohólico, si el Señor te ha sacado de ser alcohólico, tal vez Él quiere que en el cuerpo de Cristo, tal vez hay alguien que es alcohólico en este momento y quiere que tú vayas a hablar. Si tú pasaste por una tormenta y si no estás encontrando tu función en el cuerpo, tal vez estás perdiendo la oportunidad de hablar con alguien y decirle, sabes que así como el Señor me ha consolado ya una vez, también te quiere consolar a ti. Encontremos nuestra función en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Apartémonos del mal. Nos llama a ser santos. Pero el último llamado es el más hermoso de todos. Si tú ya eres cristiano, si tú ya tienes, el Señor te ha santificado, te ha apartado, pero tal vez no has encontrado esa función en el cuerpo, es tiempo de ponerse a cuentas con el Señor el día de hoy. Pero si tú no has tomado no has respondido al primer llamado, que es el más importante de todos, el llamado que el Señor te hace el día de hoy a venir a Él, a buscarlo a Él, ese es el que tienes que hacer el día de hoy. Todos los que están en vivo, los que estamos aquí, el llamado de venir a Jesucristo. Él ya proveyó nuestro pago en la cruz del Calvario. Él vino a morir por ti y por mí, para que podamos pasar tiempo con el Padre. El Padre quiere pasar tiempo contigo el día de hoy. Así es que, si tú quieres entregarle tu vida a Cristo el día de hoy, si quieres venir al Señor, Él ya proveyó eso. Ya quitó el pecado que estorbaba esa relación. Ahora es nuestra decisión decir, ¿sabes qué, Padre? Me arrepiento y quiero estar contigo, quiero pasar tiempo contigo. Así es que si quieres aceptar al Señor en tu corazón el día de hoy, yo te pido que hagas esta oración conmigo. Y todos los que ya son cristianos, intercedan ahí. Padre, yo vengo a ti el día de hoy porque he escuchado tu palabra y me he dado cuenta que he estado solo y que he estado perdiendo la oportunidad de venir a ti confiadamente, como un hijo viene a su padre. Así tú ya has provisto de esta puerta que podemos nosotros abrir, que es Jesucristo. Tu palabra dice, yo soy la puerta. Y esa puerta es la que se abre el día de hoy, Señor, para entrar a ti, para entrar ante tu trono confiadamente. Padre, yo pongo en tus manos a aquellos que no han recibido ese llamado, que no han ellos contestado ese llamado que tú les haces el día de hoy. Yo te pido que los tomes en tu mano, Señor, y que te reveles a ti, Señor Jesús, a su mente y a su corazón. Si tú estás sintiendo el llamado el día de hoy, dile al Señor que me arrepiento el día de hoy y te confieso como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Entra a mi corazón y tómame. Porque tal vez he sido huérfano, tal vez sí tengo a mi padre, pero no ha estado ahí. Pero el día de hoy el Señor dice en su palabra que Él es el padre del huérfano, que Él es el esposo de la viuda. Padre, yo pongo a esas personas que en este momento están recibiendo la revelación de Jesucristo en su corazón, las pongo en tus manos, Señor. Háblales, Padre, y que esta palabra haya caído en esta buena tierra para que tu nombre sea exaltado. Yo los pongo en tus manos, Señor, y bendigo a cada uno de los que escucharon este mensaje y a unos que están aquí, Señor. Ten misericordia, Señor. Los ponemos en tus manos y los pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues muchas gracias a los que están escuchando en vivo. Feliz Día del Padre. Cualquiera que hizo esta oración, si gusta comunicarse con nosotros, ahí está toda la información de cómo contactarnos. Si estás tú en el área de Austin,
Ahí está mi número de teléfono si gustas acompañarnos, si necesitas alguna oración, alguna visita, cualquier cosa, estamos para servirte. Ahí está mi número en la página de Facebook, y ahí en la página de Facebook está nuestro email, cómo escuchar las prédicas en audio, toda la información de la iglesia. Entonces, muchas gracias, que Dios los bendiga.